Amados, el tema de la enseñanza de hoy es la enseñanza precisamente de Jesús sobre el matrimonio. Y seguimos con el estudio del Evangelio según San Marcos en el capítulo 10 y vamos a analizar hoy los versículos 1 al 12. Recordemos, mis amados, que después en el mensaje anterior, Juan informaba al Señor en Capernaum que sus discípulos habían prohibido a un hombre echar fuera demonios en su nombre, porque el exorcista, este hombre, no le seguía, no formaba parte del pequeño grupo de los discípulos. Y luego que Jesús les enseñaba sobre ocasiones de caer, vemos en el pasaje bíblico de hoy lo siguiente. Y vamos al versículo 1 del capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Amados míos, Jesús se aleja en esta ocasión de Galilea y fue a Judea, al otro lado del Jordán, que quiere decir a la región de Perea. Jesús se movía siempre en el área que hoy conocemos como Palestina, como área para sus campañas evangelísticas, para sus giras evangelísticas, como lo decimos ahora en un idioma moderno en nuestros tiempos, ¿verdad? Y como siempre, el pueblo, no los sacerdotes, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los herodianos, sino el pueblo se juntaba cerca de él, ¿verdad?, para escuchar sus enseñanzas. Y fíjense, y vamos entonces ahora en los versículos 2 al versículo 5, vamos a ver el carácter sagrado de una unión matrimonial. Y vamos al versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Recordemos, y fíjense una cosa, como introducción tal vez a esa nueva situación, que Herodes Antipas era en este momento el rey de la región de Perea. Y ese mismo Herodes Antipas había encarcelado a Juan el Bautista, o Juan el Bautizador, como lo podemos llamar, porque él bautizaba, por haber criticado el divorcio del rey y las segundas nupcias con Herodías, la cual era mujer de su hermano Felipe. Y sabemos muy bien cómo terminó ese asunto entre el rey Herodes y Juan el Bautista, por culpa de Herodías y de la hija, por un baile. Y eso ciertamente es razón porque nosotros en la iglesia bautistas no danzamos o no bailamos, porque nunca hubo una danza en el templo de Jehová Dios. Y en este versículo vemos que sin duda los fariseos trataron también esta vez desacreditar públicamente el ministerio del Señor Jesús.
La trampa que trataron tender los fariseos era con un tema ciertamente muy conflictivo para los judíos del primer siglo. Es el divorcio. Y para explicarles, en ese tiempo habían dos corrientes de interpretación por parte de los fariseos, de los religiosos, y una corriente era que se permite el divorcio bajo cualquier motivo. Inclusive, si vamos por favor al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, en el versículo 3, vemos lo siguiente. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ven, Mateo pone adicional a esa pregunta, esa frase, por cualquier causa. Y obviamente la otra corriente era que solo en casos de adulterio lo aprobaba. Entonces, la trampa de los fariseos en ese momento era lo siguiente. Si Jesús tomaría una decisión por uno de los dos grupos, ciertamente perdería el apoyo por el otro grupo. Y vamos entonces a avanzar al versículo 3. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Jesús sabía que estaba en los corazones de los fariseos. Y Jesús pone ahora las reglas para la discusión. Y Jesús pregunta, ¿qué enseñan las escrituras? Porque los fariseos eran expertos en la ley mosaica y todo referente a los libros del Antiguo Testamento. Pero Jesús dice, ¿qué os mandó Moisés? O ¿qué dice la ley de Moisés sobre el divorcio? Y ahí obviamente el Señor dice que es la palabra de Dios que sobrevalece sobre cualquier otra cosa. No es un tema de interpretación rabínica, ¿verdad? Y vamos entonces al versículo 4. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Eso fue obviamente la decisión o la respuesta que los fariseos dieron a Jesús. Y vamos por favor, antes que sigo con cualquier comentario, vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, y vamos a leer los versículos 1 al 4. Y vamos a poner atención lo que dice la palabra de Dios. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Fíjense, por alguna cosa indecente. Aquí Deuteronomio no dice por cualquier causa, sino tenía que haber una causa de indecencia por parte de la mujer que facultaría al esposo de darle una carta de divorcio. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Fíjense, eso es algo muy interesante. Y lo voy a comentar más adelante después de la lectura.
Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despediere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra de Jehová tu Dios te da por heredad. Ahí las escrituras son muy claras, los criterios en las diferentes situaciones, el derecho del hombre, del esposo, pero también un derecho y una protección a la esposa. Y vamos a ver lo siguiente. La ley de Moisés definitivamente no alentaba en ninguna parte el divorcio, lo cual los fariseos tenían que aceptar porque ellos conocían las escrituras, ¿verdad? Deuteronomio reconoce la existencia o la realidad del divorcio, sí, ha ocurrido, pero buscaba de proteger los derechos y la reputación, amados, de la esposa. También trataba de reglamentar las segundas nupcias o un segundo matrimonio. La carta de divorcio debía especificar la razón por parte del esposo para el divorcio. Este procedimiento protege la reputación de la esposa y si en realidad era inocente de su supuesto mal actuar. Porque a veces los esposos, los hombres, inventaron motivos. Y fíjense, con esta carta de divorcio, podemos llamarlo en una forma diferente, con este certificado de divorcio, se permitiría contraer un matrimonio nuevamente, siempre y cuando no era culpable de inmoralidad sexual. Entonces podemos deducir de la pregunta de los fariseos al Señor Jesús que los fariseos interpretaban Deuteronomio 24 de una forma distorsionada, que el divorcio está permitido bajo cualquier motivo, aunque fuera, por ejemplo, cosas tan triviales, arruinar la cena o, en el caso del esposo, de haber encontrado otra mujer más deseable que la esposa, más joven, más bonita, bueno, sin más comentario al tema. Pero fíjense, eso es palabra de Dios, no son palabras de ningún pastor, sino yo tengo que explicar lo que dice la palabra de Dios. Versículo 5, mis amados, volvemos a nuestro texto base en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, el versículo 5. Y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Fíjense, él va directamente al grano. Y esta palabra del Señor, no me cabe la menor duda que se refiere cuando el divorcio es el último recurso de tratar el problema de inmoralidad sexual. Cuando verdaderamente ya no hay amor, cuando ya no hay perdón y por una cosa
como es la inmoralidad sexual, ¿verdad? Entonces el divorcio es la última salida, vamos a decirlo. Y por eso dice el Señor Jesús aquí: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, que las personas no han conocido el perdón. Porque en un matrimonio todo es perdonable, pero depende de los dos. Depende también de la persona afectada de perdonar, de aceptar la petición de perdón, y la otra persona obviamente no volver en las mismas andanzas. Pero solamente un corazón duro no conoce perdón. Y hermanos, yo siento, y lo digo muy atento de mí, la ofensa o el pecado más grande que puede hacer un creyente a otro creyente es negarle el perdón. Porque si Jesús fue el Cordero sin mancha que pagó por el pecado del mundo, para que el mundo pecaminoso puede ser reconciliado con Dios Santo como juez justo, tetelestai, consumado es. La deuda ha sido cancelada y el pecado es una deuda espiritual. Como las personas no podemos perdonarnos uno al otro. Y pues ciertamente la palabra también dice, y sabemos que no toda la vida matrimonial es color de rosa, pero también la palabra dice: soportaos los unos y los otros. Hermanos, sin duda, vamos a ver ahora en los versículos 6 al 8 sobre la institución del matrimonio. ¿Cómo vino el matrimonio? ¿De quién era la idea? Y vamos a ver entonces los versículos 6 al 8. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Hermanos, aquí primeramente vemos que Dios en la creación del mundo también hizo un varón y una hembra, Adán y Eva. No habían hombres o varones ni hembras para escoger. Había un hombre y una mujer. Para ya decir desde ya, el divorcio nunca ha formado parte del plan de Dios. Y vamos a ver, por favor, qué dice el primer libro de la Biblia, Génesis, en el capítulo 24, en el capítulo 2, en el versículo 24, para confirmar la idea, el plan de Dios. Génesis 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bueno, hermanos, primeramente, todos sabemos que debemos que honrar a padre y madre. Pero va a venir el momento donde el hombre dejará a su padre y a su madre, pero no deja de honrarlos, sino los deja atrás para formar una familia, un nuevo hogar,
porque se va a unir a su mujer. Y sin duda, es el propósito de una relación monógama permanente, y formaba entonces la relación conyugal, la primera institución humana. Dios, como ya dije anteriormente, creó solamente a dos humanos, a un varón y una hembra. Y luego vemos que ese hombre deja atrás a padre y madre para unirse a su mujer. Y esa expresión unirse a su mujer refleja lo íntimo de la relación matrimonial, porque se unen, se pegan inseparablemente según el plan de Dios original, y serán una sola carne. Hermanos, el resultado o la manifestación de ser una sola carne, el varón y la hembra, es el hijo o la hija que nace de esa unidad. No habla Dios jamás que creó hombres o creó varones y una hembra, y tampoco dice creó hembras y un varón. No había elección, y así debe ser una monogamía permanente. Y aquí claramente no cabe el matrimonio bíblicamente hablado en el plan de Dios, de un matrimonio entre personas del mismo sexo, porque la finalidad de ser una sola carne es obviamente multiplicaos y fructificaos, eso, procrear. Dios quiere que haya nacimientos de niños que crecen, adolescentes, llegan a los pies de Cristo, y como adultos sean obreros en la mies del Señor. Y ahora vemos, para avanzar, en los versículos 9 al 12, la enseñanza de Cristo acerca del divorcio. Versículo 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso es una ordenanza, mis amados. Dios ordena que los matrimonios no deben ser deshechos por el hombre. Como cuarta razón también lo da para la inviolabilidad del matrimonio. Hermanos, tenemos que recordar lo siguiente. La Biblia está escrito para los creyentes. Para un no creyente, la palabra de Dios es locura. No lo puede entender porque en el no creyente no mora el Espíritu de Dios. Solamente en el creyente, desde el momento de haber aceptado la salvación al Señor Jesús como su Salvador y Señor, ese Espíritu Santo mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo
Somos templo del Dios viviente. Antes, Jehová Dios tenía un templo para su pueblo. Ahora, Dios tiene un pueblo como templo. Por gracia del Espíritu Santo, que hace reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos ese sacrificio único y perfecto del Cordero sin mancha en la cruz, y que fue esa sangre derramado el precio por nuestros pecados. Fue Jesús que hizo todo, que tú y yo, mi amado, mi amada, podemos ahora gozar la eternidad en la presencia de Dios. Dios Hijo bajó del cielo a la tierra, nace hombre, para poder morir al pecado en nuestro lugar, para que nosotros podamos subir de la tierra al cielo. Recordemos, esta tierra no es nuestra patria. Somos ciudadanos, los creyentes, del reino de Dios. Somos embajadores del reino de Dios en esa tierra. Somos prestados de parte de Dios para una misión. Cada uno de nosotros tenemos dones dados por Dios, que Dios espera que lo estemos usando para Él, para su honra, para su gloria. Eso ha pasado, mis hermanos. Y tenemos que seguir, si queremos decir que somos hijos de Dios, que somos creyentes, que Dios nos importa y creemos, entonces también tenemos que creer en su palabra. No se aplica al no creyente, se aplica al creyente. Y también tenemos que recordar que al momento de recibir la salvación, de aceptar al Salvador y Señor, nueva criatura somos. Lo pasado, pasado está. Y todas las cosas son hechas nuevas. Nunca olvidemos ese concepto de Dios. Versículo 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarles de lo mismo. Bueno, ellos después de la campaña evangelística volvieron a su casa donde estaban, en el área de Perea, ¿verdad? Y le volvían a preguntar. A veces los discípulos, yo siento, se parecen mucho a nosotros. Son hombres sencillos que a veces no comprendemos lo que Dios nos quiere enseñar. Y no comprendieron siempre las enseñanzas de parte de Jesús. Y le vuelven a preguntar sobre el mismo tema, sobre el divorcio. Y fíjense luego ahora la enseñanza de nuestro Señor. Versículo 11. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Estamos hablando de creyentes. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Hermanos, salvo en las circunstancias bíblicamente aprobadas, nuevas nupcias después de un divorcio resultaría en adulterio. Eso dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Sin embargo, y fíjense, Dios es justo. Dios no es caprichoso. Sin embargo, la parte inocente
puede casarse de nuevo sin ser culpable de nuevo, sin ser culpable de adulterio en ese nuevo matrimonio. Un ejemplo, cuando un cónyuge incrédulo decide abandonar el matrimonio, entonces la parte creyente no será culpable de adulterio. Pero hay una cosa, Dios también nos manda a no unirnos en yugo desigual, precisamente para evitar esas situaciones entre una parte que es creyente y la otra parte que es incrédula. Va a haber problemas si entre creyentes la vida matrimonial no todos los días es color de rosa, más cuando estás, y perdóname, durmiendo con el enemigo, ¿verdad? Porque el que no es creyente no tiene al Espíritu Santo, por ende no puede comprender los mandamientos de Dios, no le llega, no puede comprender. Pero también esa enseñanza de hoy, mis hermanos, me lleva a la siguiente reflexión, aplicación, enseñanza. Como padres creyentes, tenemos que saber muy bien dónde están nuestros hijos y con quién están. Porque muchas veces es tan lindo cuando jóvenes se conocen desde la sala cuna, desde niños, de la escuela bíblica de niños. Llegan a la adolescencia, son novios. Les tenemos que enseñar los principios del noviazgo cristiano. Y muchas veces esos matrimonios son hermosos, resultan en matrimonios hermosos. Y así es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero luego, si hay un fracaso, no se puede decir, bueno, fracasó porque él no vio. No, es novio. No es que no vio. No hay derecho de reclamación a Dios, ni derecho a devolución. Eso es la mujer que tú has escogido, o es tu esposo que has escogido, ¿verdad? Hermanos, el matrimonio es algo sagrado, es la primera institución humana, es el núcleo de la sociedad, y toda la iglesia del Señor, y no estoy hablando de denominaciones alguna, sino la iglesia, donde el Señor es la cabeza, necesita matrimonios fortalecidos. Y por favor, no hablemos de ministerio de parejas. Lamentablemente hoy en el día, pareja ya es cualquier cosa. Pero Dios unió una pareja de un hombre y una mujer que llamamos matrimonios. Y así luchemos, hermanos,
de todo corazón, yo les pido, seguimos los mandamientos de Dios. Si no está, si sus hijos, sus nietos no están seguros, mejor que no se casen. Si Dios no está ahí, porque el matrimonio perfecto, y no me entiendan mal, es un triángulo entre el varón, la hembra y Dios. Un matrimonio donde no está Dios la base y no está dentro de este matrimonio, el matrimonio difícilmente resulta. Y nunca puede haber un matrimonio perfecto con un otro hombre o con otra mujer. Ese triángulo es diabólico. La relación tripartita es el esposo, la esposa y Dios. Amado vidente, amigo, si Dios te llama hoy de este mundo, ¿estás seguro a dónde tú vas? Permíteme orar por ti, que tú puedes abrir tu corazón y recibir en este momento al Señor Jesús como tu Salvador y tu Señor. Y si todavía no has legalizado el matrimonio ante Dios, lo puedes luego hacer. Nunca es tarde. Si quieres seguirme, cerramos nuestros ojos y ore conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, yo reconozco ante ti que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Pero yo sé que Jesús murió en la cruz por mi pecado. La sangre fue el precio por mi pecado, pero también yo sé que Él resucitó al tercer día. Y en la cruz venció al pecado, al diablo, y por la resurrección al tercer día la muerte. Y te doy gracias, Dios mío, que tú me permites en este momento ser tu hijo o tu hija. Y de ahora en adelante yo puedo gozar por la eternidad de la comunión contigo. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Hermanos, también pedimos al Padre Celestial que su divina provisión nunca falte en los hogares que pueden ver este mensaje. Y si ese mensaje pastoral ha sido de edificación para ustedes, compártelo. Compártelo con sus contactos, con sus amigos. O puede seguirnos en Facebook o en YouTube, Tercer Culto IBET. Dios sigue bendiciendo, mis amados.